A mis 63 años, me vi encogida en el sofá gastado de doña Marta, mirando la pantalla negra del celular como si pudiera devolverme el amor que había perdido. Mamá, ahorita no puedo. El último mensaje de Lara antes de bloquear mi número, cuando me atreví a pedirle 500 pesos para mis medicinas. El silencio que siguió me cortó más que cualquier grito. En ese momento, ya no era una madre, era un estorbo desechable, una vieja olvidada viviendo arrimada en el rincón más frío de la casa de una casi desconocida. Mis dedos aún me duelen cuando recuerdo el agua helada de la tina, donde lavaba montones de ropa ajena hasta altas horas de la noche. Lara dormía en un colchón delgado en el suelo, mientras yo tallaba los uniformes de las señoras ricas, imaginando que algún día ella usaría uno igual. El olor del jabón en polvo barato todavía me quema la nariz, pero yo sonreía cuando ella me mostraba un boletín con buenas calificaciones. Eso valía más que cualquier cena caliente. Nunca acepté limosnas, ni siquiera cuando el hambre retumbaba en mi estómago. Nos arreglamos solas, les decía a las vecinas que me ofrecían comida, mientras partía mi único pan en 2 mitades, la más grande para Lara, la más chica para mí. ¿Orgullo? Tal vez. O quizás solo el miedo de que mi hija creciera pensando que le debíamos algo a alguien. Ella tenía que caminar con la cabeza en alto, aunque mis pies sangraran en los zapatos rotos. Las noches eran lo peor. Cuando la fiebre le subía y no tenía ni un peso para el medicamento, iba a la farmacia y rogaba fiado. Apúntelo, señor Oliveira, yo le pago a fin de mes. Y lo pagaba, aunque fuera con mi propio almuerzo. Lara nunca supo que me desmayaba de debilidad junto al lavadero, solo para que ella tuviera cuadernos nuevos. Ella necesitaba creer que éramos casi clase media, era mi único consuelo. Recuerdo el día en que llegó llorando de la escuela porque sus amigas tenían tenis de marca. Yo te consigo unos mejores, le mentí, mientras pegaba la suela de sus zapatos viejos con pegamento de zapatero. Al mes siguiente, trabajé 3 lavados extra y le compré unos piratas en el mercado. Cuando abrió el paquete y gritó de felicidad, me tragué las lágrimas junto con el café frío, mi cena. Soñé en grande por ella, universidad, una oficina con aire acondicionado, lejos del olor a cloro que se me pegaba en la piel. Tú vas a ser doctora, le susurraba al oído, aunque no supiera cómo pagaríamos el curso de preparación. Vendí mis pocos aretes, hice trabajos extra de madrugada, y cuando pasó el examen de admisión, lloré como si me hubiera ganado la lotería. En ese momento, juré que todo el sufrimiento había valido la pena. Pero el tiempo me demostró que estaba equivocada. Porque años después, cuando la doctora Lara se mudó a su departamento de lujo, lo primero que tiró a la basura fue a la madre que la crió. ¿Y lo peor? Ni siquiera se dio cuenta de que estaba botando toda mi vida junto conmigo. Ahora, en la casa de doña Marta, miro mis manos llenas de callos y me pregunto, ¿cuántas veces tuve que anularme para que ella pudiera volar? Las cicatrices son tantas que ni el dinero del premio podría borrarlas. Pero hay algo que sé, si tuviera que elegir de nuevo, igual habría pasado hambre. Lo que no sé es si lo haría todo igual, sabiendo que al final, ella me cambiaría por una vida en la que nunca tendría cabida. El primer corte vino disfrazado de consejo. Mamá, tienes que actualizarte, decía Lara, arrugando la nariz ante mi ropa sencilla cuando la visitaba en su nuevo departamento. Sus ojos, que antes brillaban cuando le contaba historias, ahora se volteaban cuando hablaba de mi trabajo. Esto no es vida, es pura supervivencia, refunfuñaba, como si mi sudor fuera una vergüenza que ella tuviera que cargar. Luego vinieron las excusas. No puedo ir este fin de semana, mamá. Tengo compromisos. Yo anotaba cada ausencia en el calendario de la cocina, como un diario secreto de soledad. Cuando se mudó a otra ciudad, ni siquiera me avisó como debía, me enteré por el buzón, cuando su dirección desapareció de los paquetes que seguía mandando, llenos de dulces caseros y cartas escritas a mano. Las visitas se hicieron cada vez más escasas, y cuando venía, siempre era con prisa. No puedo quedarme, tengo junta. Su celular vibraba sin parar, robando la atención que ya no me dedicaba. Una vez, se me escapó un té extraño, y ella suspiró, como si yo fuera una niña necesitada. Mamá, el mundo no gira alrededor de los sentimentalismos. Necesitas conseguirte un pasatiempo. Esa frase me dolió más que cualquier día sin comer. La última Navidad que pasamos juntas, llegó 3 horas tarde, con un regalo sin etiqueta, un perfume genérico, todavía con el precio de la tienda departamental. Para que te sientas más joven, dijo, mientras yo sostenía el frasco con manos temblorosas,
recordando los años en que me quedaba despierta hasta tarde cosiendo muñecas de trapo para ella. Esa noche, mientras ella hablaba por teléfono con sus amigos, entendí, mi hija no me odiaba. Simplemente ya no me veía. Y eso, de alguna manera, era peor. Apreté el celular viejo contra mi pecho, como si pudiera darme valor. Solo esta vez, murmuré, escribiendo y borrando el mensaje por media hora. Cuando finalmente lo envié: hija, ¿podrías prestarme 500 pesos para mis medicinas? Mis manos sudaban como en los tiempos en que lavaba montones de ropa en pleno invierno. El visto apareció al instante. Vi los 3 puntitos que indicaban que estaba escribiendo, y por un segundo, mi corazón se aceleró. Tal vez diría claro, mamá, o preguntaría qué medicina necesitaba. Pero los puntitos desaparecieron. La pantalla se quedó quieta, muda, como si le hubiera hablado a la pared. Pasaron horas. Luego un día entero. Recargué el celular 3 veces, pensando que estaba fallando. Estará ocupada, le mentí a doña Marta, que me miraba con lástima mientras revisaba la pantalla cada 5 minutos. Hasta que, de madrugada, decidí llamar. El tono de llamada me partió el corazón en pedazos. La llamada no puede ser completada. Intenté por WhatsApp. Ni un solo cheque azul. Mensaje no entregado. Fue entonces cuando entendí, mi número ya no existía en su mundo. Apreté el teléfono contra mi oído, como si el silencio pudiera explicarme en que me había equivocado. Afuera, el viento golpeaba la ventana, llevándose los últimos pedazos de mi orgullo. Doña Marta me encontró sentada en el piso del baño, abrazando el excusado como si fuera lo único que me quedaba. María, ven acá, dijo, tomando mi brazo tembloroso. Pero yo no podía dejar de mirar la pantalla en negro, donde antes había fotos de Lara pequeña, sonriéndome. Ahora, solo mi reflejo, una vieja desgastada, desechable. En ese momento, entendí la verdad más cruel. Yo había pasado hambre para darle estudios, y ahora ella me negaba 500 pesos como si fuera una mendiga cualquiera. Lo peor no era el bloqueo, sino darme cuenta de que, para mi propia hija, yo valía menos que una cena en un restaurante. Y su silencio resonó más fuerte que cualquier portazo. Pasé 3 días sin salir del cuarto de doña Marta, escuchando el tic-tac del reloj de la sala marcar cada hora que pasaba sin respuesta. Mis ojos ardían de tanto llorar, pero las lágrimas no lograban borrar la pregunta que martillaba mi cabeza: ¿en qué me equivoqué? Repasé cada momento, cada sacrificio, tratando de encontrar el instante en que lo había arruinado todo. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, mis pensamientos resonaban más fuerte. Tal vez fui demasiado dura, o demasiado blanda. Tomaba la foto descolorida de Lara en mis brazos, a los 7 años, y susurraba: solo quería lo mejor para ti, hija mía. Pero la sonrisa en la foto no respondía, y el vacío en mi pecho solo crecía. Doña Marta dejaba platos de comida en la puerta, que apenas tocaba. María, tienes que levantarte, insistía, pero mi cuerpo pesaba como si estuviera lleno de piedras. Hasta el simple acto de respirar dolía, como si cada inhalación trajera el recuerdo del olor del champú de Lara cuando era pequeña, algo que nunca volvería a sentir. En la 4ª mañana, me miré al espejo y no reconocí a la mujer de ojos hundidos que me devolvía la mirada. ¿Amar demasiado también es un error?, le pregunté a mi reflejo. La respuesta llegó como una epifanía cruel. Tal vez había amado tanto que le enseñé a mi hija solo a recibir, nunca a dar. Y ahora, cuando yo necesitaba, ella no sabía cómo, o no quería, devolver siquiera un poco de ese amor. El 10º día después del bloqueo fue cuando decidí salir de la cama. Mis piernas temblaban como hojas secas mientras caminaba hacia la lotería para pagar la cuenta de la luz. El sol del mediodía quemaba mi piel pálida, pero apenas lo sentía. Estaba anestesiada por dentro, como si mi cuerpo supiera que cualquier emoción sería demasiado para soportar. En la fila, observé a la gente comprando raspaditos y boletos de la Lotería Nacional. Soñadores, pensé, con una sonrisa amarga por dentro. Hasta que mi mirada se fijó en las monedas que me sobraron del cambio, 3 pesos con 50 centavos, todo lo que tenía en el mundo. Mi mano sudaba al tomar el dinero, pero antes de que pudiera pensarlo mejor, escuché mi voz ronca decir: un cachito, por favor. El boleto salió caliente de la máquina, números al azar que parecían burlarse de mi desesperanza. Aposté 30 años de mi vida en una hija que me olvidó, pensé, guardando el papelito en el bolsillo con una risa sin gracia. ¿Por qué no apostar 3 pesos en un milagre? El gesto parecía patético, pero en ese momento, era lo único que me hacía sentir dueña de mi propio destino.
Al salir, una ráfaga de viento casi arranca el boleto de mi mano. Lo sostuve fuerte, como si esos números pudieran ser mi última ancla. No era por el dinero, sino por tener algo que esperar, aunque fuera una posibilidad en 1.000.000. Por primera vez en semanas, sentí un escalofrío que no era de tristeza, sino de una posibilidad absurda. ¿Y sí? 3 días después, estaba en la cocina de doña Marta, tomando mi café aguado como siempre, cuando el noticiero matutino comenzó a anunciar los números de la Lotería Nacional. Mis dedos tamborileaban distraídos sobre la mesa, hasta que el primer número resonó en la sala, 07, igual al primero de mi boleto. Casualidad, pensé, llevando la taza a mis labios temblorosos. Pero cuando el segundo número, 22, coincidió exactamente, la taza se me escapó de las manos y se estrelló contra el piso. Mi corazón aceleró como un motor viejo que intenta arrancar. No puede ser, murmuré, corriendo a buscar el boleto arrugado en el fondo de mi bolsa. Las piernas no me respondían, como si estuvieran llenas de hormigas. El tercer número, el cuarto, el quinto, todos, uno tras otro, coincidían perfectamente con los garabatos en mi papel. Cuando el último, 41, apareció en la pantalla, el mundo se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. Doña Marta, grité, pero mi voz apenas salió como un susurro ronco. Apretaba el boleto con tanta fuerza que casi lo rompo. Caí de rodillas en el piso de la cocina, entre los pedazos de porcelana y el café derramado. Gané, repetía, como una letanía. Las lágrimas corrían calientes por mi rostro, lavando semanas de dolor. Doña Marta llegó corriendo. Al ver el boleto en mi mano y los números en la tele, empezó a gritar más fuerte que yo. La realidad tardó en asimilarse. 50 millones. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un carrusel descontrolado. Dios mío, sollozaba, apretando el boleto contra el pecho, ¿me escuchaste? En medio del torbellino, solo una imagen era clara, mi hija bloqueándome por 100 pesos, mientras el destino me daba todo lo que ella jamás soñó. Doña Marta me abrazó como si fuera a desmoronarme. María, eres millonaria, gritaba, pero yo solo podía mover la cabeza, aturdida. La riqueza era un concepto lejano. En ese momento, lo que sentía era más profundo, justicia. Como si el universo hubiera mirado mi vida y decidido que, por una vez, merecía ganar algo sin tener que desgastarme las manos por ello. En el camión hacia la capital, llevaba el mismo abrigo gastado de siempre, con el boleto de la suerte cosido en el forro. Teresa, mi amiga de la iglesia, sostenía mi mano helada mientras yo miraba por la ventana, imaginando cuántos vecinos se aprovecharían de mí si se enteraban. Nadie puede saber, repetía en voz baja, como un mantra contra la codicia ajena que conocía demasiado bien. De regreso, ya con la cuenta bancaria abultada y una nueva identificación, me detuve en la primera boutique y compré un vestido que no fuera de segunda mano, azul marino, como el mar que siempre soñé conocer. Las tijeras del peluquero cortaron décadas de resignación junto con las canas. Cuando dejé el barrio sin despedirme de nadie, ya era otra mujer. La vieja María se había quedado atrás, junto con los recuerdos de la hija que cambió el amor por el desprecio. La Casa Blanca frente al mar fue mi primera elección consciente en décadas. Sentada en el porche, viendo romper las olas, comencé terapia para aprender una lección simple pero dolorosa: merezco. Poco a poco, cambié el dolor por paz, aunque el rencor hacia Lara se quedó guardado en un rincón, no como herida abierta, sino como recordatorio de lo que jamás volvería a permitir. Compré un cuaderno azul y comencé a registrar cada pequeña felicidad: mi primer chapuzón en el mar, clases de pintura, amigos que no pedían nada a cambio. La justicia emocional que buscaba no era venganza, sino la tranquila satisfacción de vivir bien, sabiendo que mi hija me había cambiado por una ilusión, mientras que yo, al fin, encontraba mi verdad. Al principio, el reportaje del periódico local parecía solo una curiosidad: misteriosa ganadora desaparece con premio millonario. Pero cuando mi foto antigua apareció en pantalla, con el titular de la pobreza al lujo, ¿dónde está María?, sentí un escalofrío. Era la imagen de mi credencial de trabajo, la misma que Lara solía burlar por estar pasada de moda. Al otro lado de la ciudad, mientras yo tomaba té mirando el atardecer, ella debió atragantarse con su café al ver mi rostro en la televisión. Me la imaginaba perfectamente, ojos desorbitados, dedos temblorosos buscando su celular, el mismo que usó para bloquearme por 500 pesos. Al final, el universo tiene un peculiar sentido del humor. El primer aviso llegó a las 3:23 de la tarde,
Una llamada perdida en mi número nuevo, ese que solo Teresa y el banco conocían. Reconocí el último dígito incluso antes de tomar el teléfono, la misma combinación que marcaba religiosamente cada cumpleaños suyo durante años. Mi mano tembló, pero dejé que sonara hasta agotarse. En menos de una hora, mi WhatsApp estalló. Los mensajes se acumularon como un río desbordado. Mamá, por favor, respóndeme. Necesitamos hablar. Es urgente. Desapareciste y estoy desesperada. Leí cada uno con los labios levemente arqueados, imaginando cuán urgente habría sido cuando necesité esos 500 pesos para mis medicinas. Para las 6 de la tarde, el tono cambió. Vi en la tele, mamá. Perdóname, no sabía que estabas pasando necesidades. La palabra, necesidades, me sacó una risa amarga. Necesidad fue lo que viví por 63 años, no los 3 meses desde que me bloqueó. Y ahora, solo porque mi cuenta tenía ceros de más, ¿ella finalmente lo sabía? Por la noche, los mensajes se volvieron más desesperados. Al menos dime que estás bien. Llamaré a la policía si no respondes. Amenazas vacías, ni siquiera sabía mi nueva dirección. Dejé el teléfono vibrando en la mesa mientras tomaba un vino caro, ese que ella solía llamar bebida de gente fina. En la madrugada, llegó su último intento, una foto de ella de niña, en mis brazos, con el pie. ¿Recuerdas esto, mamá? Te amo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era de dolor, era de rabia. Usar nuestro recuerdo más puro como moneda de cambio era bajo, incluso para ella. Borré todos los mensajes sin responder. En ese momento, entendí el verdadero poder que tenía en mis manos, el silencio. El mismo que ella me dio cuando más lo necesité. ¿La diferencia? Yo no lo hacía por maldad, sino para enseñarle la lección que una madre debió haberle dado hace mucho: cada acto tiene consecuencias. La llamada a la puerta resonó en la casa a las 9 de la mañana de un soleado domingo. A través del cristal, vi a Lara parada en el jardín, ojos hinchados, maquillaje corrido, sosteniendo una canasta de frutas caras que nunca hubiera comprado antes. Mis manos sudaron, pero respiré hondo antes de abrir, manteniendo la expresión serena que aprendí en terapia. Ella se lanzó sobre mí antes de que pudiera hablar, envolviéndome en un abrazo asfixiante que olía a ese perfume francés que nunca pude regalarle. Mamá, casi me muero de preocupación. Sollozó en mi hombro, fingiendo no notar cómo mi cuerpo se tensó. Sentí sus lágrimas mojar mi vestido nuevo, pero mi corazón se mantuvo frío. Conocía demasiado bien ese teatro. La invité a pasar, sirviéndote en la porcelana fina que compré con mi premio. Lara miró alrededor, sus ojos ávidos escaneando cada detalle. El cuadro en la pared, los muebles importados, la vista al mar. ¡Qué casa tan hermosa! Te mereces todo esto, dijo, intentando sonar sincera. Pero yo veía el cálculo detrás de cada palabra, la misma frialdad con la que evaluaba sus casos legales. Fue cuando extendió la mano sobre la mesa, intentando tomar la mía. Mamá, me equivoqué. ¿Empezamos de nuevo? Retiré mi mano lentamente, mirándola fijamente a los ojos, algo que siempre odió. Me bloqueaste cuando solo tenía dolor para ofrecerte, dije pausadamente, como dictando una sentencia. Y ahora quieres abrazarme porque tengo dinero. Lara palideció. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, buscando las palabras que la salvarían. No es así, te amo, insistió, pero hasta su voz le falló, sonó falsa, ensayada. Solo negué con la cabeza, observando cómo sus uñas perfectas arañaban nerviosas la mesa, delatando el pánico tras la máscara. Yo también te amé, Lara, tanto que te dejé tratarme como basura. Continué, sorprendida de mi propia calma. Pero el amor no debería ser un cheque en blanco que solo cobras cuando te conviene. Entonces empezó a llorar de verdad, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Conocía cada matiz del llanto de mi hija. Cuando se levantó de golpe, tirando la taza de té, por fin mostró su verdadero yo. Vas a arrepentirte de esto. Soy tu única familia. Sonreí con tristeza mientras la acompañaba a la puerta, respondiendo con la frase que llevaba meses resonando en mi cabeza. No, cariño. La familia no bloquea a su madre por 500 pesos. Y ahora, como ves, yo también aprendí a bloquear. Lara se quedó paralizada en el umbral, su rostro oscilando entre la rabia y la desesperación. No lo entiendes, mamá. Estaba bajo presión en el trabajo, con cuentas que pagar, balbuceó, buscando cualquier excusa que sonara mínimamente creíble.
Pero sus palabras caían en el vacío, como piedras en un pozo seco. Yo ya no creía en esa voz que alguna vez me llamó mamá. Regresé a la cocina en silencio, serví 2 tazas del café especial que ahora podía permitirme y volví con calma. Toma, ofrecí, manteniendo una voz serena como la superficie del mar visto desde mi terraza. Ella tomó la taza con manos temblorosas, confundida por la aparente gentileza después de mi firmeza. Mientras el aroma del café llenaba el espacio entre nosotras, por fin dije lo que necesitaba decir. No te guardo odio, Lara. Odiarte sería seguir dándote demasiado espacio en mi vida. Vi su barbilla temblar, pero continué. Pero tampoco soy la mujer que pisaste. Hoy, mi paz no está en venta. Intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta cuando nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez, Lara vio lo que realmente había detrás de mi calma. No rabia, no tristeza, sino una serena indiferencia. Eso era lo que más la aterraba. Ya no la necesitaba, y ella lo sabía. Tú, has cambiado, murmuró, acusadora, como si mi transformación fuera un ataque personal. Sonreí levemente mientras tomaba un sorbo de café. Sí, cambié. La diferencia es que yo tuve que hacerlo sola, mientras tú me dejaste atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella, no sentí alivio ni tristeza, solo el peso ligero de una página volteada. Miré la taza de café intacta que dejó sobre la mesa y con un suspiro, la lavé con cuidado. Algunas marcas, como la que Lara dejó en mi vida, nunca desaparecerían del todo. Pero había aprendido a vivir con ellas sin dejar que definieran quién era. Donar parte del premio al Hogar para Madres Solteras fue mi primer acto de liberación. Firmé el cheque viendo a las mujeres en la fila del comedor comunitario, algunas con esa misma mirada cansada que yo tuve años atrás. Ojalá tengan más suerte que yo, pensé, mientras la directora lloraba de gratitud. El dinero no curaba resentimientos, pero podía evitar que otras vivieran mi dolor. Compré un boleto a Grecia, mi sueño desde que vi una postal en el mercado a los 15 años. En la playa de Santorini, con los pies en el agua azul, lloré al darme cuenta de que estaba viviendo algo que ni siquiera me había atrevido a desear. La guía turística, una señora de 70 años, se volvió mi amiga y me enseñó a decir libertad en griego, eleftheria. La palabra se convirtió en mi mantra. De vuelta en México, me inscribí en un taller de pintura. En los lienzos, esos trazos inseguros del principio pronto se transformaron en colores vivos, como si mis manos por fin supieran expresar lo que mi corazón calló por décadas. La maestra, al ver mi cuadro de una mujer saliendo de una jaula, me dijo, esto es autobiográfico, ¿verdad? Sonreí sin responder. Algunas verdades solo necesitan ser conocidas por quien las vive. Hice amistades que nunca preguntaron por mi saldo bancario, sino por mis sueños. Poco a poco, la mujer que solo se definía como la mamá de Lara se convirtió en María, simplemente María. Y una tarde de verano, al ver mi reflejo pintando en la terraza, entendí, ya no era la que lloraba por migajas de amor. Me había convertido en alguien capaz de dar y recibir cariño sin condiciones. Hoy, sentada en la terraza con vista al mar, observo las olas romper con un ritmo paciente y eterno. Me recuerdan que la vida sigue, sin importar las tormentas que hayamos vivido. Mis manos, antes marcadas por el trabajo duro, ahora sostienen una taza de té y un libro, pequeños lujos que nunca imaginé poder disfrutar. Las fotos de Lara siguen guardadas en una caja dentro del closet, pero ya no me duelen. Conservarlas fue mi manera de honrar el amor que alguna vez sentí, sin permitir que me definiera. Aprendí que el dolor y la superación pueden coexistir, como 2 notas en una misma melodía, una no cancela a la otra. El mes pasado, recibí una carta de la hija de mi vecina, una niña de 8 años que adora mis cuadros. Quiero pintar como tú cuando sea grande, escribió con letras torcidas. Doblé el papel con cuidado, sintiendo un calor en el pecho que no conocía desde hacía años. El cariño puede llegar de lugares inesperados, cuando estamos listos para recibirlo. La vida me enseñó que no siempre quienes amas te amarán de vuelta. Esa verdad, que antes me destrozaba, hoy me libera. Porque el amor no tiene que ser una celda donde nos encerramos esperando migajas, puede ser las alas que nos llevan a descubrir nuestro propio valor. Cuando te eliges a ti misma, es ahí donde comienza tu verdadera victoria. Mi casa frente al mar, mis lienzos llenos de color, mis mañanas en silencio, cada uno es prueba de que valía más de lo que creía. La mayor riqueza no estuvo en el premio, sino en descubrir que merecía ser feliz. Y hoy, mirando el horizonte donde el cielo se funde con el mar, puedo decir en paz, por primera vez, me elegí a mí misma.
No como un acto de egoísmo, sino como el primer y más importante acto de amor de mi vida. Y esa, sí, es la verdadera lotería que gané.